Academia Journals 2021 en Fresnillo. Agradecemos que nos hayan invitado para presentar este proyecto de investigación titulado Las palabras expresan lo que las cosas son en el crátilo de Platón, presentado por María de los Ángeles Gómez Sagún, doctora Marina Gómez Sagún, maestra Alma Lucía Aceves Villarruel. Planteamiento de problema. ¿Son las palabras los instrumentos para enseñar y distinguir las esencias de las cosas? La esencia de las cosas siempre es compleja, de tal manera que un concepto no alcanza a cubrir el contenido. Se introduce una instancia intermedia, la mente, entre las palabras y la realidad. Introducción. El diálogo en el crátilo refleja las opiniones acerca del vínculo del pensamiento con la realidad. Reconoce entre las palabras y las cosas cierta estructura análoga, aunque también advierte la importancia del factor histórico-cultural. Descripción del método. La metodología empleada en esta investigación consiste en el análisis e interpretación del crátilo, sustentada principalmente en la obra Diálogos de Platón, escrita cerca del 360 a.C. El análisis de dicho texto permite obtener información sobre el lenguaje, sistema complejo de símbolos fonéticos y escritos que permite comunicar ideas, pensamientos, sentimientos y situaciones entre las personas, pues la esencia de la vida en sociedad y el eje central de este trabajo. Método hermenéutico. Este método empleado para interpretar, exponer, explicar, porque el sentido del diálogo crátilo no goza de claridad a la luz del día. La interpretación es aquí el método o la operación que permite llegar a la comprensión del sentido al intelecto. Marco teórico. Los conocimientos y teorías que han permitido demostrar que los nombres son una convención que ayuda a distinguir las esencias son las siguientes. Empecemos con los pitagóricos. Inician el debate sobre el carácter natural o artificial del lenguaje, decidiéndose por el primero. Afirman que las cosas mismas son números y sostuvieron que entre las palabras y las cosas había una relación o vínculo natural. Las palabras se asemejan en ello a los números, que son las medidas o formas superiores de las cosas. Por eso, el que conoce las proporciones de las cosas, conoce los nombres exactos. Por su parte, Aristóteles considera que las palabras expresadas por la voz no son más que la imagen de las modificaciones del alma, y la escritura no es otra cosa que la imagen de las palabras que la voz expresa. Luego, los nombres mismos y los verbos se parecen, por tanto, al pensamiento sin combinación ni división de las palabras. San Agustín, en su obra de Magistro, expone que si examina los signos y especialmente las palabras y su relación con las cosas significadas, es para demostrar el papel secundario de los signos, de las palabras y de los nombres, a fin de dirigir el espíritu hacia el maestro interior, cuya sola enseñanza puede hacer comprender las cosas significadas. Análisis de algunos párrafos del diálogo crátilo, escrito por Platón, que inicia diciendo: Hermógenes, Sócrates aquí, Crátilo, afirma que cada uno de los seres tiene el nombre exacto por naturaleza, no que sea este el nombre que imponen algunos llegando a un acuerdo para nombrar y asignándole una fracción de su propia lengua, sino que todos los hombres, tanto griegos como bárbaros, tienen la misma exactitud en sus nombres.
Así que le pregunto si su nombre, Crátilo, responde a la realidad y contesta que sí. La exactitud de los nombres por naturaleza que sustenta Crátilo y por convención por Hermógenes, en la primera concibe la imposición de los nombres por alguien divino o humano que ha tenido conocimiento de las cosas. Por tanto, los nombres expresan ese conocimiento. Por tanto, el que pone los nombres es un artesano o tecnólogo. La segunda teoría, la convencionalista, tiene como punto de partida la reflexión sobre la conexión entre el lenguaje, el conocimiento y la verdad de las relaciones entre el nombre y su portador. Sócrates, entonces, el nombre es un cierto instrumento para enseñar y distinguir la esencia, como la lanzadera lo es del tejido. Resultados. Recordando que Crátilo afirma que cada uno de los seres tiene el nombre exacto por naturaleza, mientras que Hermógenes afirma que los nombres son por convención, bueno, pues el Crátilo es la primera obra de la historia sobre el lenguaje. El diálogo Crátilo muestra una reflexión fundamental sobre el lenguaje que aborda la relación de las palabras y sus significados. Se requiere discernir la capacidad de los nombres para conocer la realidad. Los nombres interiorizan correspondencia con el objeto designado. Las palabras o los nombres son los instrumentos de mediación entre el intelecto y la realidad. Las palabras son conceptos complejos, son como paquetes que incluyen el todo. El conocimiento de los nombres o palabras favorece el desarrollo de la razón, las tácticas de selección y ordenamiento. Conclusiones. Respecto a la tesis de Crátilo, donde afirma que cada uno de los seres tiene el nombre exacto por naturaleza, no estoy de acuerdo y solo rescato el origen etimológico de las palabras porque actualmente las seguimos utilizando en diferentes campos del saber, pero principalmente en el área médico-biológica. Recordar también que los nombres por naturaleza en la mitología griega fueron como hipótesis explicativas de algún fenómeno. Estoy de acuerdo con Hermógenes, cuya tesis afirma que los nombres son por convención, puesto que el ser humano tiene la capacidad de conocer, comprender, generar, producir, construir signos y símbolos. Actualmente se requiere conocer la realidad, identificar sus características, propiedades, composición, etc., para darle un nombre convencional, es decir, que se requiere tener conocimiento muy argumentado para darle nombre a cierto objeto de la realidad, y comúnmente lo hace la comunidad de estudiosos del campo al que corresponde. Estas son las referencias bibliográficas empleadas para este trabajo y muchas gracias por su atención.